en vivo y en directo al mismísimo Catra. Así que quiero que lo recibamos con un fuerte Me aplauso. cagan a pedo después, más despacio. Sí, sí, los vecinos después nos retan, amigo. Yo me ahí aplaudo, va. no sé. Sí, sí, aplaudite, amigo. Aplaudite. Un aplauso, hermoso. Ahí va. Perfecto. Pará, comate para allá. Ah, ok. Te tenemos acá atrás, amigo, ¿no? Claro, estás acá. ¿Dónde estoy? Ah, No, él lo está acá. viendo, claro. En el stream estás acá. ok. Ahí va. Ubico, ahí estoy. Ahí está, listo. Bárbaro, buenísimo. O Eh. sea, tengo. Bien, izquierda, Sí, sí, derecha, eso. rotacional. Ahí está, perfecto. ¿En dónde estás en estos momentos, amigo? Ahora estoy en mi casa después de venir a entrenar. Estuve ahí, metí un ratito de Muay Thai, un ratito de gimnasio. Y nada, y me vine a las apuradas para estos lados porque no llegaba, papá, se me hizo tarde. Me puse así en una nebulosa de matar la resaca transpirando un poco. Dos preguntas para arrancar. Estos entrenamientos que haces para el cuerpo, para el freestyle, ¿ayudan en lo corporal primero, lo físicamente? ¿Tiene que ver algo? Y después, algo que importa mucho más que nada en competidores de alto rendimiento como vos, en la disciplina. ¿Puede tener que ver? Obvio, totalmente, todo tiene que ver con todo. Amigo, nos estabas contando entonces tu proceso deportivo en cuanto al físico y cómo lo relacionabas con el freestyle. No, básicamente eso que te decía, creo que es parte de un equilibrio en lo personal y también ciertos entrenamientos dependen mucho de cómo los proceses vos mentalmente. Yo, por ejemplo, cuando estoy, no sé, en los últimos segundos de un round entrenando o corriendo y ya el cuerpo te responde en las últimas, digamos, estás ahí en las últimas, me motiva. Pienso incluso a veces que estoy como en el último round de una batalla y lo tengo que dar todo, ¿me entendés? Como que me mentalizo ahí full mama mentality. Y también en los deportes de combate tipo Muay Thai y eso me sirve mucho porque yo creo, como nos debe pasar a todos los raperos, me creo muy bueno rapeando y es lo que más hago la mayoría del tiempo. Entonces, ir a hacer algo en lo que no soy bueno y que me caigan a palos me hace recuperar un poco la humildad. Ok. Así que, nada, creo que sirve en muchos aspectos y mucho depende de cómo lo proceses. Recién dijiste que te creías muy bueno. ¿Por Sí. qué es esto? ¿Siempre te creíste muy bueno? ¿Desde que empezaste? ¿Fue un proceso? ¿Cuándo te Sí. empezaste a decir, che, posta soy bueno? No, a ver, cuando lo pensé, creo que siempre pensé que era algo que se me daba bien, que tenía una facilidad desde el primer momento, pero creo que el momento en el que termino de demostrármelo es incluso después de mi primera batalla de FMS. Ok. En ese momento es en el que termino de decir, bueno, si le gané a un campeón argentino, estoy para ir a competir a una internacional y medirme si me pongo y me lo propongo y realmente busco y voy detrás de eso, O ¿no? sea, Pero creo que es parte, o sea, en el momento en el que empezás a rapear, yo empecé a competir allá por el 2012 y era una época en la que ser rapero era requisito para rapear. Primero eras rapero y después competías. Este, y creo que es parte del rapero ese ego competitivo que depende de uno volverlo un ego sano o un ego destructivo. Hay que saber procesarlo y llevarlo. Durante mucho tiempo fue más el ego el que me movió a mí y hoy en día quizá lo purgo mucho arriba del escenario y abajo a veces incluso hasta peco de cierto autoflagelo más allá de sí ser consciente que soy bueno en lo que hago porque si no, no hubiese llegado. Pero también uno se va haciendo bueno, Obvio. ¿entendés? No es que nacés bueno. Entonces, si llegás a poder decirlo y a sentirlo de esa manera, es un tema de orgullo, es como tu propio diploma. Estamos en una disciplina que no te otorga, te puedo otorgar un título un día, del que ahora vos sos campeón y la otra semana es campeón otro o el otro año. Pero estás constantemente poniéndote a prueba. Entonces, el hecho de cada vez ir superando barreras
ir logrando metas, ir manteniéndote, el hecho de ser persistente, ese es el verdadero diploma, el verdadero ser bueno del freestyler. Bueno, caso contrario, digamos, tuviste la batalla con Stuart, dijiste, che, acá estoy para cosas grandes. ¿Te ha pasado en algún momento decir, no, me tengo que retirar? O sea, ¿te ha tocado tocar fondo? Sí, de hecho, bueno, yo tuve un parate competitivo de 2018 a casi 2020, finales de 2019, que, a ver, yo antes de eso había tenido, quizá en una época no tan mainstream del freestyle, pero sí me iba bien, había ganado alguna cara de perro, acá en Mar del Plata, me había tocado estar en nacionales a muy temprana edad, tipo 14, 15 años, y por ahí, no sé, te pagaban un 5 estrellas, ¿me entendés? Y vos ibas de onda a competir y yo igual me sentía Mick Jagger porque tenía 15 años y me estaban pagando un hotel re piola. Y la verdad es que era una movida del gobierno en ese momento, una tramoya que tenía en Musta y nosotros no veíamos un sope de la que posta había ahí. Entonces, de repente, un poco en la ingenuidad, un poco en la inocencia, fui creciendo escalonadamente. En 2016 estuve en Red Bull Nacional y después a partir de ahí como que empecé a, justamente volviendo al tema del ego, empecé a tener choques con mi ego, junto con ciertos consumos que me llevaron a nublar mis capacidades de autocrítica, mis capacidades de... A ver, todo consumo problemático en cierto punto te abstrae un poco de la realidad y te lleva a excusarte. Este, Primero te roba tiempo de dedicarte a tus actividades esenciales y a lo que te querés enfocar y después te lleva a excusarte. Y lo cierto es que todo eso en conjunto y ciertas frustraciones de varios años, que quizás fue mi primer estancamiento en el freestyle, porque yo venía como que venía subiendo y de repente me estanco. Dejo de competir, me enfoco de lleno a la carrera, estaba estudiando Derecho en ese momento. Y, y bueno, y después tocó volver ya con otra cabeza, por suerte, pero siempre, incluso hablando entre colegas, creo que no hay ningún freestyler que en ningún momento se haya, no, mejor dicho, no se haya planteado la posibilidad de no dedicarse más a esto o de no pelear más. Creo que el único que conozco que nunca lo pensó debe ser el Divi, pero porque es un torito, no se cansa Sí, con sí, nada. sí, literal. Pero después todos lo han pensado en algún momento, incluso no voy a dar nombre, porque quizá no quiero hablar de este tema, pero yo escuché a un competidor de FMS después de una derrota que no se esperaba. Y a ver, ¿cuántas fechas vamos? Calculan Sí, ustedes, sí, sí. decir que se quería bajar de la liga. Sí. Me lo dijo a mí. Claro, es un montón. Y de repente vos decís, dale, guacho, con todo lo que te costó llegar hasta acá, tenés una derrota medio complicada, o sea, que no te esperabas en una de las primeras fechas y te querés bajar de caballo, o sea, ¿en serio estás hecho de esto? Hacelo por vos, por honor, ¿me entendés? Entonces, nada, creo que es algo con lo que todos en algún momento nos chocamos. En mi caso, sucumbí ante eso y por suerte fue un proceso que me llevó eh, a adoptar otra postura más madura, a poner la cabeza en su lugar, enfriarme, parar la pelota y encararlo de otra manera. Esta vuelta que vos decís, a finales de 2019, eh, ¿directamente volviste pensando, por ejemplo, en ascender? ¿O fue una idea que se fue gestando un poco con el tiempo? Porque viste que, por ejemplo, hay varios raperos, no sé, por ejemplo, se me ocurre el ejemplo de Varón en España, ¿no? Que también 2016, 2015 tuvo un pick bastante alto, después se retira, pero vuelve ahora en compes de plazas, banda video para Red Bull, todo, pero no lo ve como, nada, voy a ascender a FMS o tengo un objetivo a largo plazo, parece ser más o menos por cómo se está moviendo. Pero vos directamente, desde tu vuelta, por lo que se percibió desde el público, entraste con todo. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Cómo la tomaste? Yo, cuando vuelvo a competir, fue en un evento en Mar del Plata que había $100 de premio. En un antro encima que era muy,
Nevermind. Todo el que haya venido a competir a Mar del Plata conoce Never. Es cuna de competencias del under desde hace muchísimo tiempo, tipo 2011, una movida así. Y lo cierto es que, nada, de repente dije, bueno, me vendría muy bien esa plata y yo esto lo sabía hacer y bien. O sea, de acá era de los que la podrían, vamos a ver qué onda. En ese momento Infra estaba empezando a entrenar gente, empezando, y lo conocí a él por el Nexo, que es un viejo competidor de acá de Mar del Plata, y el Infra empezaba a probar sus primeros ejercicios y le servía como de conejillo de indias en ese sentido, si se quiere. Muchos ejercicios los probaba conmigo, a mí me servía mucho porque además compartíamos bastante. Yo en ese momento, al estar estudiando, teníamos otros temas quizás más académicos también de conversación. Es alguien que me nutre mucho como persona y bueno, ahora también como profesional y en ese momento sin saberlo también como competidor. Entonces me acuerdo que no había dejado de rapear, pero sí de competir, no competía hacía como un año. Y nada, y volví y la gané sin réplicas. Claro, locura. Y había competidores muy, muy buenos encima de acá de Mar del Plata. Y en ese momento, si bien ni me planteo lo del ascenso, sí le escribo al Infra porque yo ahí llevaba un tiempo que no entrenaba con él. Y le escribo agradeciéndole porque había aplicado algunas cosas de lo que me había dicho. Y él me dijo algo que a mí me marcó a fuego, que fue porque en mi cabeza andaba la idea de entrenar a un pibe de acá de Mar del Plata que a mí me cebaba mucho para que él ascienda, porque lo veía con otras posibilidades. Y el Infra me dijo, cuando le cuento esto de la competencia, me dice, no entiendo qué haces queriendo entrenar vos a un pibe cuando todavía vos sos un pibe, porque yo tenía la sensación de que se había pasado mi tiempo, la verdad, y ahora siento todo lo contrario, que está empezando. Pero en ese momento me sentía sobrepasado ya. Y el Infra me dice, básicamente, la frase que a mí me marca es, si vos te pones en serio, estás para campeón del mundo. Así me lo dijo. Tremendo. Y de repente él venía de ser jurado en la segunda temporada de FMS, es una voz autorizada, respeto mucho cómo él piensa y me chocó. Sí, obvio. Y de repente, hablando con un amigo mío de México, que conocí cuando estuve en Red Bull, él me escribió en su momento y bueno, formamos una amistad muy linda. Le cuento esto, que había vuelto a competir, porque yo lo conocía a mi amigo de México en un viaje y justo no estaba compitiendo y bueno, no me pudo ver competir en vivo. Y cuando se enteró que había vuelto, porque vi un video que de hecho circuló en redes mío compitiendo en una plaza acá en Mar del Plata, que lo compartió de hecho Tatu Franchi también en su momento en Twitter, que no sabía quién era yo de estar alejado, ¿viste? Bien no estaba al tanto bien de quién era ella y me lo manda mi hermano, que mi hermano sí es bastante friki del freestyle, y me dice, che, esta piba sabe, mirá, te tiró un re yarao, que qué sé yo. Y ella como que ya vaticinaba una vuelta que en realidad no estaba planteada. Ella puso, volvió de Catra, cuídense porque en este ascenso va a estar picante. Y yo no tenía, pero ni ganas de pelear el ascenso, ni me lo había planteado en realidad. Y de repente ver que a un par de personas, bueno, Ekra también me contactó después para una exhibición virtual que hizo Perros de Calle, porque justo después pasó todo el quilombo de la pandemia, y ver que gente de otros lados se interesaba por mi vuelta, dije, bueno, quizá tengo algo más para aportar. Me acuerdo y hasta un poco me emociono porque realmente fue una etapa, me sirvió mucho la facultad, pero fue una etapa en la que tuve que hacer el proceso mental de decir, no quiero ser abogado, no me interesa un trabajo seguro si estoy reprimiéndome todo esto. ¿Me entendés? Que lo hago desde tan chico y existe la posibilidad ahora de quizás formar una carrera de acá en adelante, más allá del freestyle puntualmente. Lo que se pueda desarrollar después del freestyle, sea música, sea actuación, sea toda la rama artística. Es una faceta que muy desde chico me ha gustado explorar y nunca me animé a dedicarme del todo. Y de repente fue un momento en mi vida en el que hice ese clic
y dije, bueno, vamos a pelearlo, ¿qué perdemos? Más vale. ¿Tu familia, por ejemplo, en ese proceso de, che, dejo la facultad, vuelvo a pelear por el sueño que tanto me gusta, cómo se lo tomó? ¿Te acompañaron? En los viajes, por ejemplo. Los viajes, sí, sí en algún momento me han dado una mano económicamente. Igual, por suerte, y acá Nobleza Obliga, tengo que agradecerle a la gente de la Intendencia de Mar Chiquita, que me brindó un espacio para que yo pueda dar un taller y a cambio, nada, percibía un sueldo, me han cubierto pasajes. Cuando fui a San Juan me pagaron un pasaje en avión, porque si no, no tenía tiempo de volver a BDM. Realmente se pusieron la 10 conmigo en ese sentido. Y nada, es un grupo hermoso y de excelentes competidores los que han quedado en ese taller, que hoy en día vienen a competir a Mar del Plata. Y no sé, yo lo veo al Cirito, que era alumno mío, llegar a la final de la PCR, que es la compe que yo organizo. Imposible que no te emocione. No, Imposible. Pero mi familia puntualmente, sí, en su momento costó un poco. A ver, nunca se interpusieron. ok. Sí, en un primer momento, antes de que yo decida volver a pelear el ascenso, sí era como obligatorio estudiar una carrera acá en casa. Mi vieja es profesora universitaria, mi hermano se graduó en una universidad en la que estuvo becado, ahora está haciendo un doctorado, es alguien con una gran carrera académica. Este, y yo soy plaga en ese sentido. Estudio poquito, apruebo porque nada, porque el sistema educativo argentino es fácil, porque si no, no debería ser así. Y de repente lo que sí me acuerdo es el día que como que mi vieja dio el visto bueno. Yo estaba dando una entrevista para otro podcast que hacía justamente el Infra también, que era una charla con pibes, alumnos de él, nuevos en la escuela. Y, y me quedo a escucharla con mi vieja. Una charla de unos 40 minutos, una hora. Entera la escuchamos juntos. Y hablaba de mis inicios, acá, allá, una charla, como te digo, una hora entera hablando de todo lo que viví por el freestyle, lo que aprendí. Y mi vieja me dijo una frase que fue, vos no dejaste la carrera, vos ya te recibiste, ahora estás buscando laburo. No, Me es dice. una banda, amigo. Fuerte. Sí, Eh, sí, sí, sí. De hecho, hay un artículo del diario local de acá, La Capital, en el que aparezco con el Papo y aparece esta temporada de FMS, es la primera con 2 marplatenses en no sé qué, en su line-up, ponele, no me acuerdo. La primera temporada de FMS con 2 marplatenses. Pum, ahí el titular, la foto mía de Papo, y bueno, mi vieja la tiene marcada acá como si fuese un diploma, en la Hermoso. pared. Hermoso. Sí. Sí, sí. ¿Cómo ves desde tu lugar, o sea, en Mar del Plata, toda la escena del freestyle? ¿Te costó por eso también llegar hasta donde llegaste? Te lo digo también siendo del interior, yo soy de La Pampa, todo lo que cuesta, por ejemplo, clasificar a nacionales, tener los cupos, viajar incluso. ¿Cómo te lo tomaste siendo desde allá? Y mi caso fue muy particular, porque yo si bien soy de Mar del Plata, y Mar del Plata tiene sus pares de cupos, la costa en general, en Mar del Plata puntualmente creo que me he ganado pocos cupos. Porque, como te digo, en momentos en los que a mí me iba bien, al principio, 2016, por ese momento, tuve actitudes quizá muy pegantes para con el underground acá, entonces me he ganado ciertas broncas que hoy por suerte supe hacer las paces, y ya ahora incluso siendo que me va mejor que en esa época, comparto mucho más con un montón de gente con la que antes quizás había generado ciertas asperezas al pedo. Pero creo que en cuanto a ser del interior, Mar del Plata es de los lugares menos perjudicados, si se quiere, por un tema de distancias geográficas, más allá de cupos. Claro. Creo que a medida que más te vas alejando, no sé, MCs como Broca, MCs como Alcoy, pelear un ascenso les requiere estar mucho tiempo alejados de sus casas.
Y creo que eso es lo que realmente también forja en cierto punto, y esto lo terminé de entender después de andar por España, por ejemplo, ese puntito de garra que tiene el MC Argento tiene que ver un poco con el contexto social nuestro Sí, y todo olvidate. lo que hay que viajar también para llegar. El MC argentino se nutre de todo eso, le gusta la épica al Sí, sí, argentino. sí, sí, sí. Totalmente. O sea, en todos lados gusta la épica, pero en Argentina la épica es Pasa que ese está sueño también de... en el condimento de ser argentino, de las veces que hemos sufrido en todo contexto, digamos, de luchar y poner garra y llegar hasta donde hay que llegar. Está en la identidad propia desde históricamente hasta los ídolos populares que tenemos se forjaron así. O sea, no sé, Maradona, San Martín, todos tienen como esa cuota de garra y así se forja la identidad argentina también. Claro, y bueno, entonces creo que quizá sí la corre de atrás la gente que está más lejos de los lugares con más cupos, pero al mismo tiempo si logran hacerse de los recursos, y en ese sentido el hip hop es una cultura en la que nunca vas a tener que pagar un alojamiento o sea, si tenés que pagarte alojamiento en algún lado al que ya fuiste más de 2 veces, es porque Algo hiciste mal. algo malo tenés. No por ahí. Sí, sí, sí. Bien, amigo, nos encantaría seguir expandiendo esta charla profunda, posta, incluso puede quedar para otro momento. Pero en este momento tenemos un juego que inventaron los pibes. ¿Querés presentarlo, juego? Sí, lo presento yo. Se llama Casa Barras. ¿En qué consiste? Todos tenemos personajes icónicos, argentinos e internacionales, y vos tenés que decidir si son 4 barras o Casa Fla. Imagino que sabés Bueno. que Casa Barras es 4 barras. Casa Barra y 4 barras. Me agrada, me agrada. Ok, y Ahora, si podés, si ¿te querés. tengo que dar- guachear el stream o no guacheo el stream? No hace falta. No, Catra, fíjate que ahí estamos compartiendo pantalla. Si podés Claro, entrar a ahí mirar entro, eso. porque Ahora te lo vamos a acá decir. dice watch stream, ahí chequeo, acá lo quiero ver, no me deja entrar. Si no te lo decimos, lo vamos a conocer a todos. Sí, los vas a conocer a todos igual. Bueno, no me deja entrar, pero estoy viendo que es miembro este. Sí, Claro. Y en lo posible, argumentos de por qué. un mínimo argumento. Hermoso. Y no, miembro tiene que ser 4 barras, porque... Va, igual, ojo, no, pará, pausa. Tengo un argumento y si quieren lo debatimos. Ok, Me encanta. Para mí, miembro tiene que ser 4 barras porque es old school, y la old school es 4 barrera, Ok. o a los sumo de 2 y 2. Pero al mismo tiempo, miembro es muy del dato, ¿me entendés? Del nobleje. No sé El si. miembro no sé te si baja y un viste ratón. ¿escuchaste lo que dijo ayer? ¿Qué dijo? Partido San Lorenzo Arsenal. Sí, con ojo. Fueron al bar y mi miembro dice: no se enamoren del bar porque no es una chica de 17 años. No. Después le preguntaron de vuelta una nota. Como bueno, capaz se confundió. Claro. Olé le hizo una nota, digamos, preguntándole qué onda. Y Y, él dijo. ¿Qué dijo? No, ¿por qué está mal? Vos te podés, es legal hacer eso. Puede votar. Fortísimo, boludo. Complicado. Fortísimo. Eso no lo tiene ni No, para nada, Casa Plan ni para. Se excusó diciendo. No te lo había escuchado, pero bueno. Nada, yo ya di mis argumentos. Esto no, o sea, no lo hace cagar más ni de un lado ni del otro. Quedaba re mal el chavo. Pero bueno, nada. Tenemos el siguiente. Ahora el siguiente. Ahí va. Luismi. Luis Miguel. Luis Miguel. A ver, bancá, pues qué paja no poder verlo. Luis Miguel. Y yo no sé mucho de Luis Miguel, pero para mí Luis Miguel es 4 barras porque es mainstream. Ok, Corta. Me sirve un argumento. Me sirve. ¿Qué dijo? está muy bien. La vida que tuvo, fuerte. Sí. No con muchos privilegios. Eso Eso lo tiro un poco para el otro lado. Sí, bueno, pero hay de ambos lados de la grieta hay un poco de todo. Hay un par Sí, y sí, par. sí, sí. Un híbrido. No es un bar español tipo. Claro. Tiene sus Eh, cositas. No, es un forbar como el Jersey. ok. Oh, compro Compré, totalmente. compré. El próximo.
A ver. Tinelli. Tinelli. Marcelo Tinelli. Marcelo Tinelli. Este, y Marcelo, mirá, para mí. Y para mí es Casafla. ¿Es Casaflá? ¿Verdad? Sí, Tiene su cosa igual. sí, porque tiene el Rexona adentro. No. Sí, sí, iba por ahí, Cate. Perfecto. No. Pasemos Bueno. al siguiente. Pasemos No, al siguiente. pero no, a ver. No. ¿Qué sé yo? La verdad no, si tengo que decirte, no es un player que haya conocido mucho. Sí, como te digo, quizá está más del lado Cuatro Barreros por un tema de que te vende mucho, es muy actoral. Lo vería como una especie de Larrix, ¿me entendés? Ok. Me encanta esa referencia. Porque tiene reacciones. No. No. Que tenía Larrix. El próximo. El próximo. A veces funciona, no, yo no puedo. Mostrámelo y te lo. El próximo. Bueno, no me acuerdo. Susana Jiménez es el próximo. Susana Jiménez. No, Mercedes Susana Sosa. Jiménez. Mercedes Sosa, La Mercedes Susi. Sosa. No, ya me Las- spoilearon. Pará, ¿Mercedes Sosa o Susana Mercedes Sosa, Jiménez? Mercedes Sosa, Mercedes Sosa. Y no, Mercedes Sosa es más Casafla, ahí Sí. bien metafórico, bien, sí, va por ese lado. No le importa dónde le clava. Claro. Claro. Pero la Pachamama ahí. Claro, ¿viste? ahí. Curte esa. Sí, es como la fusión del Replic y el Sonic. No. Bien, bien. Bueno, Bueno, y último, ahora sí, Susana El Jiménez. próximo, Susana Jiménez. Susana Jiménez, el último, y la Susi es una cuatro barras que encima aprendió de la mejor de todas, que es de Tita Merelo. ¿La conocen a Tita Merelo? Sí. Sí, sí. Bueno, hay una entrevista que le hace Susana Jiménez a Tita Merelo. Tita Merelo, prócer nacional, para mí es mi ídola. Mi ídola mal. Es así que la clavaba perfecta, tiempos perfectos, letras Mucha performance espléndidas. también. Y de ahí viene educada Susana Jiménez. De hecho, Tita en la entrevista le dice algo así como: ya va a llegar tu tiempo, neno. Le pasó, le cedió Ok. el cetro. ¿Está en YouTube esa entrevista? Está en YouTube, buscala. Pará, está muy ¿cómo buena. llegaste a esa entrevista? Claro. Empecé a escuchar tango en una búsqueda Ok. a ver, yo entendí que si bien como freestyler era bueno, nutría mucho mi freestyle, musicalmente era muy llano, muy chato. Ok. Entonces empecé a escuchar más rock y eso que era lo que escuchaba de chico, ahora desde otra óptica, con otra cabeza. Porque lo escuchaban en casa, entonces empecé a irme por otros géneros, entre ellos el tango, porque lo entendí como un género que tenía mucho que ver con nuestras raíces y las mías en particular también, para conectar con esa parte barrio bajo argentino previo a la cumbia. ¿Me explico? Sí. Y de repente llego a Tita Merelo, me llama muchísimo la atención una mujer en esa época, en ese contexto mucho más machista que el actual, Sí. por época de años y por contexto donde nace el tango. Sí. El tango era música de prostíbulos. Y después de escuchar varios temas de ella, de verme alguna que otra película, que confieso no pude ver ninguna entera porque era la única que actuaba bien. Impresionante, le sacaba pero años luz a todo el resto del elenco, una locura lo que actuaba Tita. Y además, Y bueno, desde el lado que se plantaba discursivamente en los temas. Eso también. no, una locura. Tiene un tema que se llama Ay Papito, mi papito, que habla de violencia intrafamiliar y violencia de género, y es de 1928 No, esa sí, canción. una locura.
Una locura. Entonces, como te digo, y bueno, llego a esa entrevista, he visto varias, por lo menos todas las que yo pude encontrar en internet las vi, porque me parece un personaje que realmente supo triunfar a través de contextos muy hostiles, con una vida muy complicada, y siento que hay mucho de qué aprender y de qué nutrirse, y también ese tipo de ejemplos te ayudan a ver que muchas veces uno pone más excusas y termina, en vez de construir su escalera al éxito, termina construyendo paredes para no ni siquiera ver las posibilidades que lo que hay más adelante te ofrece. Exacto. Bueno, amigo, nos hubiese encantado seguir una entrevista mucho más larga. Disculparnos por el inconveniente que tuvimos con la pantalla. Estás invitadísimo a venir presencialmente también al programa alguna vez. Y ahí sí podemos estirar muchísimo. Nos quedó también hablar sobre Dupla Bardo, sobre FMS, sobre un montón de cosas. Mucha suerte para este fin de semana. Muchas gracias. Y muchas gracias por acercarte a vos también. No, gracias a ustedes y por estar activando toda esta movida, por hacer algo por el Gijo. Y nada, muchachos, nos estaremos cruzando y nada, ya andaré por allá en persona. Y los Dale. agradeceré Un en gustazo. serio. Dale. Un abrazo. Ahí estaba Catra, competidor actual de la FMS. Ahora también. Al final le hablamos un montón Sí, de sí. sus raíces. ¿Qué sé yo? Nos quedó Red Bull, nos quedó FMS. La próxima bueno, producción, una entrevista de 2 horas, un programa entero Sí, con, sí. con Catra.